Bueno, de parte de la Universidad Florencio del Castillo, es un gusto y un placer poder estar de esta forma virtual allá en sus hogares o en sus lugares de trabajo o en sus oficinas y compartiendo un poco sobre temas que consideramos de suma importancia y mucho interés para la universidad. Hoy sábado 9 de octubre damos inicio a esta actividad a las 2 de la tarde. De parte de la directora de carrera, doña Iliana Chávez Celedón, directora de carrera de psicopedagogía, ciencia de la educación en mención en primer y segundo ciclo. Y de parte mía, Cristian Marrero Solano, director de carrera de administración educativa. Damos inicio y la bienvenida a todos ustedes el día de hoy. Para la actividad les vamos a pedir que nos ayuden controlando el micrófono del Zoom, principalmente el micrófono que tienen por ahí, principalmente del Zoom, porque el Zoom, a diferencia del Teams, se nos activa muy fácilmente. Quiero iniciar primero deseando una pronta recuperación a nuestra compañera directora, doña Iliana Chaverri. Esperemos que pronto esté acompañándonos acá en la universidad. Contarles que esta actividad, doña Iliana y yo hace más de un año estuvimos conversando en la importancia de iniciar procesos de sensibilización en relación al tema de investigación, y nosotros conjuntamente con todas las carreras de maestría incorporamos dentro de nuestro plan de trabajo a realizar conversatorios y actividades relacionados a este tema, que venga a acompañar lo que ustedes hacen en los diferentes seminarios y cursos de investigación en las distintas carreras. Decía Freire que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Entonces, con eso quiero iniciar. Vamos a ver. Creo que a alguien se le encendió el micrófono por ahí. Ya les digo quién fue. Ok. Ya lo apagó. Bueno. Memo es. Vamos a desactivar el micrófono. Ok, listo. Memo. Entonces, repito la frase porque me parece que es fundamental. Freire más vigente que nunca, principalmente para nosotros como universidad que nos estamos encaminando hacia tener que investigar más, incorporarnos más, impactar más en la sociedad. Y Freire, claro que es bastante enfático, ¿verdad?, en la importancia de la investigación. Dice, entonces, repito, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Entonces, esto no solo nos invita a nivel universitario a reflexionar sobre esto, sino incluso los que somos docentes en secundaria, incluso en primaria, comenzar a incorporar elementos esenciales de la investigación. Agradecemos entonces al público externo a nuestra universidad que hoy se ha conectado, invitados que no pertenecen a la universidad, pero que muy deseosamente hoy se han conectado, a los egresados de las diferentes carreras, quienes también hemos invitado el día de hoy para continuar dándoles un acompañamiento como universidad. No le hemos entregado un título simplemente para que vaya a ejercer, sino que queremos todavía, posterior a su título, seguirlos apoyando. Estudiantes activos de las carreras que hoy he mencionado, muchas gracias, porque entiendo que todos en maestría estamos trabajando muy fuerte, que tenemos muy poco tiempo porque son 8 semanas de clases, etcétera, pero que estemos haciendo un espacio hoy es fundamental para nosotros. A las autoridades, a los docentes, profesores que también posiblemente en sus agendas tan talladas de los cursos han visto, digamos, que la actividad les puede impactar un poco. Muchas gracias por hacer todas las modificaciones y adecuaciones correspondientes para que esta actividad sea una realidad. A las autoridades universitarias que hoy nos acompañan, agradecerles también este apoyo. Y ahora vamos a agradecerle a nuestro invitado, ¿verdad?, Giovanni Beluche Velázquez. Él es costarricense panameño, ¿verdad?
Él es doctor en estudio de la sociedad y la cultura, máster en sociología de la Universidad de Costa Rica, licenciado en sociología y profesor de segunda enseñanza por la Universidad Nacional de Panamá. Actualmente labora para la Vicerrectoría de Docencia de la UTN como coordinador general del Programa Institucional de Formación Humanista, con experiencia profesional en 13 países de América Latina y el Caribe, en investigaciones, en extensión, en asistencia técnica, docencia, dirección de proyectos y consultorías diversas. El doctor Giovanni Beluche Velázquez ha colaborado en programas de formación de docentes a nivel de grado y posgrados en universidades públicas y privadas. Es escritor también. Sus 2 libros más recientes son Educación para el Vivir, para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove, en el cual es autor. También ganó el premio Daniel Camacho Monge del Colegio de Profesionales en Sociología. Y también publicó recientemente Masculinidades en la Cultura del Fútbol, donde él es coautor, y ha ejercido la docencia en la Maestría Centroamericana de Sociología de la Flaxo, Costa Rica, en la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de San Carlos de Guatemala, y es académico de la Universidad Técnica Nacional. Entonces, agradecerle, don Giovanni, siempre un gusto y un placer tenerlo por acá. Muy encantado, yo he estado deseoso, hoy todo el día he estado esperando la actividad y muchas gracias por haber accedido a colaborarnos acá a la Universidad de Cartago, Florencio del Castillo. Le doy el espacio para que usted pueda iniciar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a las autoridades, personal académico, colegas, todos y todas de la UCA. Para nosotros es un gusto, un enorme placer poder compartir espacios como estos. Estamos en lo mismo, estamos en la academia, estamos formando profesionales en educación y en otras áreas, pero mientras estamos formándolos, también nos estamos formando nosotros y nosotras de manera permanente. Y bueno, para entrar directamente con el asunto de la investigación, nosotros quienes trabajamos en la docencia, no importa si es primaria, secundaria, universitaria, la investigación es vital. Y hacemos investigación de distinta naturaleza. Y se dice que hacemos investigación para la construcción del conocimiento científico. Para mí es muy importante decir que el conocimiento científico se le considera al que es generado por la aplicación rigurosa del método científico, es decir, mediante los procesos de observación sistemática de la realidad que nos permite construir un nuevo conocimiento. Pero también es importante decir que hay otras formas de construir sabiduría o de construir lo que llamamos la episteme, que no necesariamente pasan por el método científico desde centros de investigación. Creo que Laura Solís debe apagar ahora sí. Decía que hay formas de construir saberes o sabidurías que no necesariamente pasan por las formas de construir la episteme como se hace normalmente en los centros hegemónicos de producción cultural, que son las universidades o los centros de investigación o los ministerios de ciencia y tecnología. Me refiero, por ejemplo, a sabidurías ancestrales y que se siguen construyendo, por decir algo, en las comunidades indígenas. Entonces, esto es importante decirlo porque también los pueblos indígenas y otras culturas originarias generan sabidurías, generan saberes, generan conocimientos que están súper probados que son eficientes. No cualquier cosa que se diga en una comunidad es un saber. También hay que explicar eso, ¿no? Pero la agricultura, por ejemplo, se fundamenta mucho en la observación de los astros y en la observación sobre todo sistemática del contexto, de la realidad, de la naturaleza que permite construir sabiduría.
Entonces, ojo, ellos y ellas también construyen de manera sistemática sus sabidurías. Un agricultor tal vez nunca fue a la facultad de agronomía, pero puede darnos cátedra de cuándo es el momento adecuado para sembrar, con las primeras lluvias, qué puedo sembrar y qué no debo sembrar, con las segundas lluvias del año. Es decir, tienen una sabiduría impresionante. Y entonces para mí, como académico, es muy importante establecer eso desde el principio. ¿Por qué? Porque mucha parte de la academia occidental moderna ha sido muy arrogante a la hora de establecer quiénes construyen conocimiento y de despreciar otras formas de construcción de conocimiento de estas culturas que se consideran subalternizadas. Entonces, establecido eso, uno podría decir, bueno, el otro elemento importante cuando uno habla de conocimientos y sabidurías es uno que tiene tal vez un carácter un poco subjetivo. Y óigase que si estamos hablando de método científico, alguien diría, bueno, pero no se supone que H2O siempre va a ser agua. Eso más objetivo no puede ser, ¿verdad? Sin embargo, no todas las ciencias operan de esa manera. Y entonces hay un marco de subjetividad, un vínculo entre la persona investigadora y su objeto de estudio. Y si lo que va a observar son seres humanos, ya ni siquiera es un objeto de estudio. Ya no podemos hablar de que una comunidad es un objeto de estudio. Un grupo humano, sean estudiantes, sea una comunidad, es un sujeto de investigación. Y entonces vean si las subjetividades funcionan, que yo investigador voy a una comunidad a hacer un estudio con la gente de la comunidad y entonces establecemos un vínculo subjetivo entre el investigador y estas comunidades donde voy a hacer la investigación. Y esas cargas subjetivas existen. Nosotros, por lo menos en lo que son las ciencias pedagógicas y las ciencias sociales, decimos claramente que esto no funciona como las llamadas ciencias positivas, donde H2O siempre va a ser agua, o el agua llevada a 100 grados centígrados va a entrar en ebullición. Eso es una ley de la física. Pero en ciencias pedagógicas y en ciencias sociales, nosotros estamos durante los últimos años abogando mucho por metodologías de investigación que incorporen lo que nosotros llamamos diálogos de saberes entre seres que además se reconocen diversos, pero que de manera respetuosa pueden entrar en diálogo para juntos construir nuevos conocimientos. Bueno, establecidas esos primeros elementos, voy a compartirles una presentación que tenemos acá, diciéndoles de antemano que, a ver, estoy tratando de ponerle un modo de presentación. Ahora sí. Sí se ve bien, ¿verdad? Se observa la lámina. Ok. Señor, sí se ve. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Miren, lo que vamos a compartir, y de verdad se los digo con la mayor sinceridad, puede resultar muy elemental para muchos de los colegas que están presentes hoy en esta reunión. Pero para nosotros es fundamental conversar desde lo básico cuando hablamos de procesos de investigación. Y por lo tanto vamos a hablar desde lo básico, pidiéndole disculpas a colegas que yo sé que este tema les puede resultar muy superado, muy conocido y bueno, pero yo creo que siempre podemos aprender. Después de la presentación, yo diría, bueno, me pueden interrumpir cuando gusten para aclarar algo que no quede suficientemente explicado durante la presentación y vayamos anotando temas para discusión, profundizar más, preguntar, para hacer una especie de conversatorio al final, que sería muy lindo y sería muy rico. Quiero decirles también que hoy día decimos que un profesor universitario es una persona académica. Académica significa que, aunque no lo esté haciendo, debe estar preparada esa persona para hacer docencia, investigación, extensión,
servicio social, producción de materiales didácticos, publicaciones, artículos científicos de divulgación en revistas especializadas, es decir, acción social. Entonces, los ámbitos de trabajo de una persona académica universitaria son esos muchos, por eso ya no hablamos de que son docentes. Pero yo creo que sería injusto decir que eso es una calidad solo de los docentes universitarios. Yo veo que nuestros profesores y profesoras de secundaria y también de educación básica de primaria hacen investigación y tienen unas capacidades envidiables para poder entablar diálogo con las comunidades, padres y madres de familia, con las comunidades del contorno donde se encuentran. Entonces, las herramientas de investigación en realidad debemos construirlas de la manera más sencilla y accesible, porque lo que hacemos nosotros cuando hablamos de investigación científica, tenemos que quitarnos la idea de que el científico es aquel viejillo con una bata blanca, un microscopio y una probeta en la mano y el pelo largo, siempre son calvos al frente y el pelo largo atrás, como alguna imagen que alguien dice que es la imagen de Einstein, ¿verdad? Entonces, no, el investigador, la persona investigadora, son todos ustedes que hacen investigación cotidiana y hacemos investigación que puede ser para, por ejemplo, como hace Franklin Chan para desarrollar el motor de plasma y algún día facilitar más la velocidad para los viajes espaciales, como también hace investigación la maestra que de manera responsable en el curso que le toca dar no quiere repetir necesariamente todo lo que dio el año pasado, sino que quiere incorporar nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevos elementos o nuevas formas de mediación pedagógica y está haciendo investigación. También está haciendo investigación. Entonces la investigación no es algo extraño a la labor de la persona docente en cualquier nivel de la educación. Normalmente, y les pido que miremos hacia, sobre todo el cuadrante derecho donde dice preguntas básicas. Normalmente, cuando nos toca trabajar con estudiantes y quieren hacer su proyecto de trabajo final de graduación o su tesis o según la modalidad de la academia donde esté, normalmente yo les recomiendo que primero contesten a estas preguntas que están a la derecha. A veces cuando me toca ser tutor de tesis o director de tesis, los chicos y chicas están súper entusiasmados, lo cual es encantador. Y nos sentamos a tomar un café o ahora mediante estas plataformas a distancia y empiezan y mira Giovanni, es que la investigación que yo quiero hacer, que va por aquí, que va por allá. Y uno de repente le dice, pero, a ver, hagamos una pausa, ¿verdad? Detengámonos un toque. Decime en corto, ¿qué querés investigar? ¿Qué quieres investigar? ¿Por qué lo quieres investigar? ¿Para qué lo quieres investigar? ¿Dónde lo quieres investigar? ¿Cuándo lo quieres investigar? ¿Y cómo lo quieres investigar? Y normalmente quedamos, aunque el chico o el estudiante tenga ya varias páginas escritas de su diseño de investigación, que por ejemplo es el cuadrante que está a la izquierda, esa es una estructura de lo que llamamos diseño de investigación. Eso puede variar, sus elementos pueden variar de una universidad a otra, de una academia a otra, pero básicamente eso es lo que llamamos el diseño de investigación. Entonces muchas veces el estudiante se pone a desarrollar ese diseño de investigación, que es como el plano del arquitecto o el plano del ingeniero, que tiene que desarrollarlo antes de ir al campo para poder que sea exitosa su obra, en el caso de la investigación también. Y ya tienen varias páginas desarrolladas, pero en la primera sesión, normalmente yo les pido, vea compañero, váyase tranquilo para su casa, dedíquele un tiempo para que me envíe por correo o que nos veamos en la próxima sesión
y usted me envíe las respuestas a estas preguntas del primer cuadrante. Y entonces, profe, pero si ya yo voy por la hipótesis, si es que lleva hipótesis, no siempre tiene que llevar hipótesis. Ya yo estoy trabajando a los objetivos. Tranquilo, tranquilo, vamos a llegar a eso. Pero por favor, devuélvase un toquecito y conteste estas preguntas básicas. Y entonces el estudiante se va, contesta estas preguntas y empezamos a trabajar a partir de allí. Si el estudiante logra explicar qué quiero investigar, estamos hablando del objeto de estudio. Estamos hablando de los objetivos de la investigación. De ahí van a salir facilito. ¿Qué quiero investigar? ¿Cuál es el objeto de estudio? Y los objetivos generales, específicos, etc. ¿Por qué lo quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? Es decir, ¿cuáles son las razones que fundamentan que esto es un problema o es un tema o es un asunto que debe ser investigado? Es lo que en investigación, si vemos el cuadrante de la izquierda, se llama la justificación de la investigación. La justificación de la investigación, que normalmente es un discurso que tiene elementos de carácter académico, científico, probablemente una proyección social que refiere al aporte y que ya estaría desarrollado con la tercera pregunta. ¿Para qué lo quieres investigar? Es decir, ¿para qué va a servir eso? ¿Para qué va a servir eso? Ah, bueno, es que vea, estamos teniendo en el colegio un índice de reprobación de los cursos, voy a inventar, de estudios sociales que hemos observado que viene en incremento y queremos saber cuáles son las causas de eso para poder intervenir sobre esa realidad y generar los apoyos que necesiten nuestros estudiantes para bajar el índice de desaprobación o reprobación de estos cursos. Ojo, estoy inventando. Pero esa pregunta del para qué nos está diciendo cuál va a ser el beneficio, el uso, cuál es la justificación de carácter social que va a tener esta investigación. El dónde lo quiero investigar y el cuándo lo quiero investigar nos lleva a ya estar pensando y elaborando lo que denominamos la delimitación espacial y la delimitación temporal de la investigación. Que, si ustedes lo ven, en el cuadrante de la izquierda, allí hay un elemento, una viñeta que se llama delimitación. Y si nosotros no hacemos una buena delimitación espacial y temporal, normalmente naufraga el proyecto de investigación. Normalmente naufraga. Esa delimitación es la que le dice al ingeniero, por ejemplo, las dimensiones del río donde tengo que construir un puente son tales y tales. Sin embargo, el puente tiene que tener desde su entrada, su desarrollo y su salida una longitud X. Eso es lo que yo tengo que construir. Bueno, igual hacemos en ciencias pedagógicas y en ciencias sociales. Delimitamos con claridad la investigación. No me puedo detener desechadamente cada uno de estos elementos. Puedo recomendar también a los colegas docentes que en los cursos de metodología de investigación que son tan cortos en nuestras universidades hoy día, esto se aplique si ya es un estudiante de maestría y ya va teniendo claro por dónde andan sus intereses de investigación, demos el curso pidiéndoles que lo desarrollen para su proyecto real de investigación. Y así van avanzando durante el curso en su proyecto de investigación. A veces van a cambiarlo, pero bueno, no importa, la experiencia pedagógica les va a quedar. Pero mi experiencia me dice que la mayor parte de las veces tienen bastante claridad de qué quieren investigar para su TFG y esto les puede ser muy útil. Bueno, el cuándo nos alude al cronograma. Tenemos que trabajar con un cronograma. Vean lo que está a la izquierda también. ¿Cuándo lo quieres investigar? Bueno, yo quiero salir de esto el próximo año antes de junio. Ah, bueno, pero para que salgas de esto antes de junio, hay etapas que tienes que plantearte y cumplir. Bueno, vamos a hacer un cronograma. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Qué actividades tienen? ¿Cómo las vas a distribuir en el tiempo? Para que llegado junio puedas haber cumplido con éxito lo que te propusiste, que es terminar y defender tu tesis en junio. Es decir, los cronogramas son muy importantes porque si no,
andamos divagando y no nos metemos presión, porque en investigación tenemos que meternos presión para decir, mira, se me está venciendo la fecha que puse en el cronograma. Y yo puedo engañar al profesor, puedo engañar al director de la carrera. Es más, puedo engañar a mi esposa y decirle, ya no voy muy avanzado en mi tesis. Pero a quien no puede engañar uno es a uno mismo, porque tiene su cronograma, ¿verdad? Tiene su brújula, su hoja de ruta. Entonces es muy importante. Y de último he dejado el cómo. El cómo alude a las metodologías, técnicas, procedimientos de investigación que voy a emplear para lograr lo que quiero investigar. Cómo alude de una vez a cómo voy a hacer la investigación. Por lo tanto, se está refiriendo a es fundamental. Vean que con estas preguntas sencillas, si uno empieza en el papel a olvidarse del diseño, porque la universidad normalmente te dice, bueno, me tienes que presentar un diseño que tenga tema, problema, preguntas, etcétera, ¿verdad? Entonces, no, primero desarrollemos esta parte más sencilla. De allí vamos a derivar lo que está a la izquierda de esta lámina. Y repito, ese diseño puede cambiar de una unidad académica a otra. Eso sí, el diseño de investigación, el que está a la izquierda, es una sola columna vertebral que se articula mediante cada elemento que está señalado ahí como una viñeta, y que constituyen vértebras de esa única columna vertebral. Es decir, entre problema de investigación y objetivos tiene que haber congruencia. Entre el marco teórico que voy a construir y el tema tiene que haber congruencia. Es decir, tiene que ser congruente. A veces uno empieza a leer una propuesta de investigación y el problema y las preguntas de investigación van por un lado y los objetivos son otros. No puedo detenerme a poner ejemplos, que hay muchos que nos podrían ser muy útiles, pero por razones de tiempo no me puedo detener mucho. Más bien creo que me he detenido mucho. Pero bueno, prefiero que veamos bien algunas cosas y no correr tanto. Bueno, ¿cuál es el primer paso para hacer investigación? Definir el tema y problema de investigación. No es lo mismo tema que problema de investigación. Yo puedo decir la pobreza en Costa Rica. ¿Ese es un tema de investigación o un problema de investigación? Eso es un tema de investigación. ¿Por qué? Porque sobre la pobreza en Costa Rica yo puedo hacer miles de investigaciones distintas, con distintos objetivos. ¿Cómo construyo el problema de investigación? Sé que lo estoy diciendo muy rápido, sé que esto ameritaría más tiempo y en las clases de metodología de investigación lo hacemos construyendo ejemplos, ¿verdad? Y le digo al estudiante Cristian Marrero, Cristian, ¿cuál es tu tema de investigación? Bueno, mi tema es este. ¿Cuál es tu problema de investigación? Bueno, profe, yo voy más o menos por aquí, quiero estudiar esto. Bueno, pero ¿cómo convertimos el tema en problema de investigación? Problematizando el tema. ¿Qué significa problematizar el tema de investigación? Hacernos preguntas sobre el tema de investigación. La pobreza en Costa Rica. Voy a inventar, y ustedes pueden inventar allá por su lado preguntas sobre el tema de la pobreza en Costa Rica. Bueno, ¿cuáles son los cantones con mayor índice de pobreza material en Costa Rica? Esa es una pregunta de investigación. ¿Cuáles son las principales causas de la pobreza material en el cantón de Upala? Eso puede ser. ¿A quién afecta más la pobreza en el cantón de San Carlos? ¿A las mujeres o a los hombres? ¿A los jóvenes o a las personas de la tercera edad? Y seguimos haciéndonos preguntas y entonces estamos problematizando el tema de investigación. Cuando usted logra construir realmente la pregunta principal de investigación que usted quiere desarrollar, dio un gran paso y construya 2 o 3, ojalá no más, preguntas subalternas de investigación. ¿Por qué le digo que ojalá no más? Porque cada pregunta de investigación, a cada pregunta de investigación le corresponde un objetivo.
A la pregunta principal de investigación le va a corresponder el objetivo general de la investigación. Recuerden, tiene que haber congruencia entre esas vértebras. Y a las preguntas subalternas, es decir, la primera, segunda o tercera pregunta subalterna, a cada una le va a corresponder un objetivo específico. Si yo meto 6 preguntas subalternas, voy a tener que poner probablemente 6 objetivos específicos. Y siempre les digo, no es que ustedes esas áreas no las van a tocar en su investigación, pero no las comprometan como objetivos, porque usted tiene que dar cuenta en su investigación de lo que usted se comprometió. Usted se comprometió a responder esa pregunta general que se convirtió en objetivo general y esas preguntas subalternas que se convirtieron en objetivos específicos. Yo podría leer su tema, problema, preguntas y objetivos y brincarme toda la investigación hasta las conclusiones. Y yo necesito encontrar en las conclusiones la respuesta a esas preguntas. Es decir, si alcanzó o no alcanzó los objetivos de investigación. Eso es clave. Por eso yo les digo, hay que ser muy finos. Entonces a veces los estudiantes quieren correr mucho para salir rápido del diseño de investigación, pero eso va a venir en detrimento de su proyecto posteriormente. Mejor le dedicamos el tiempo que sea necesario, como el ingeniero diseña los planos del puente. No puede ser corriendo porque se le puede caer el puente. Entonces, igual nosotros, los educadores, no somos menos que nadie, ¿verdad? Entonces, tomémonos nuestro tiempo para diseñar bien. Entonces, ¿cómo escogemos un tema? Bueno, algunos criterios: que tenga proyección social, que sea novedoso, que aporte soluciones a algún problema, que aporte el desarrollo de nuevas teorías, de nuevas ideas, etcétera, ¿verdad? Yo no debo proponer un tema de investigación que me va a responder una pregunta que ya está respondida. Es decir, yo no creo que un físico hoy día pueda proponer una investigación que tenga como propósito saber qué pasa cuando unes un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. O sea, ya eso está respondido. No necesita hacer una investigación para eso. Es decir, que el tema tenga pertinencia, que tenga información accesible, porque puede ser muy lindo y muy importante, pero si no voy a tener acceso a información, no voy a poder desarrollar la investigación. Que sea viable. ¿Por qué? Porque sea viable, ya sea si es para una organización, para una institución, para la escuela, para el colegio, o que sea viable para mí como mi tesis, viable en el tiempo y factible en cuanto a los recursos de los cuales yo dispongo para poder hacer la investigación. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades reales de que yo pueda hacer esa investigación con los recursos que tengo, con el tiempo que tengo, con las metas que tengo de graduarme? Y bueno, que se haya una posibilidad de aplicación práctica, ojalá, de los conocimientos, de los resultados de esta investigación. Y ustedes disculpen que se vino otra vez el aguacero muy fuerte. Espero que no esté afectando el audio de esta presentación. Y lo otro que, bueno, qué tanta urgencia tiene este tema de ser abordado, y no dejen, colegas, no dejen de plantearse los desafíos de carácter ético que tiene la investigación. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer como investigadores, y esto tiene que ver con la dimensión ética de la investigación. Bueno, estoy pegando brincos porque cada una de las láminas que hemos visto daría para una sesión completa. Bueno, pero sobre los objetivos, lo primero que tenemos que decir es que los objetivos de la investigación guían el desarrollo de la investigación, y hacia ellos dirigimos los esfuerzos que estamos haciendo como investigadores. Pero para poder hacer bien los objetivos de la investigación, es indispensable conocer qué se pretende lograr. La primera pregunta, ¿se acuerdan de las básicas? ¿Qué quiero investigar? ¿Cuál es el tema y cuál es el problema? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Si yo no tengo bien redactadas las preguntas de investigación,
mis objetivos tampoco van a quedar bien redactados. Si mi pregunta principal de investigación es, ¿cuáles son las causas de que se haya incrementado la deserción en la escuela X donde yo trabajo de los niños y niñas de quinto grado de la primaria? Si esa es la pregunta, entonces, ¿cuál sería el objetivo general de esa investigación? Determinar las causas de que se haya incrementado la deserción escolar en niños y niñas de quinto y sexto grado de la escuela tal y en el periodo tal que hemos notado que se ha incrementado. Es decir, vean que hay una congruencia entre los objetivos y las preguntas de investigación. Tienen que ser así, claramente congruentes. Es más, yo le digo a mis estudiantes que no nos compliquemos buscando elaboraciones muy elevadas. De la pregunta de investigación sale el objetivo. ¿Cómo hago? Como dicen en álgebra, despeje los paréntesis. Bueno, aquí despejamos los signos de interrogación. Le quitamos los signos de interrogación que, ojo, en español lleva adelante y atrás, ¿verdad? No solo atrás como en inglés. Le quito eso. Le quito la palabra interrogativa. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles? Se la quito. Y la reemplazo por un verbo en infinitivo. Si es un objetivo general, es un verbo que sirva para objetivo general. Entonces, lo que antes era cuáles son las causas de la deserción, ahora va a ser, por ejemplo, determinar las causas de la deserción. Convertir la pregunta en una oración de carácter afirmativo, le puso un verbo en infinitivo al inicio. Se pueden hacer objetivos de investigación que el verbo no esté en infinitivo. Eso también hoy día se estila y se puede hacer. Yo recomiendo que sigamos usando el verbo en infinitivo porque nos ayuda a tener más claridad y mientras desarrollamos más la experiencia, ¿verdad? Deben estar claramente expresados los objetivos, congruentes con la justificación y el problema, y recomiendo redactarlos en infinitivo. Hay distintos tipos de objetivos en la investigación. Hay unos que por su temporalidad pueden ser inmediatos o de mediano plazo, otros que por su alcance pueden ser específicos y generales, otros que por su enfoque pueden ser más prácticos o más teóricos. Yo a mis estudiantes, incluso de maestría, les recomiendo, les explico que existen, pero digo, compas, no nos compliquemos. Trabajemos con objetivo general y objetivos específicos. Tranquilamente. Y su tesis va a ser buena. Y como les decía, la justificación, que es otro elemento del diseño de investigación, normalmente lleva 3 tipos de argumentos. ¿Ok? Bueno, esta investigación va a servir para generar, ¿verdad? Para poder determinar por qué se están saliendo los chicos de quinto grado de la escuela. Es decir, nos va a proporcionar un conocimiento fundamentado científicamente de la causa y no la especulación de por qué creo yo que se están saliendo. Que yo puedo creer, puedo tener una noción e incluso esa noción puede ser muy cercana a la realidad, pero queremos hacer investigación sistemática, científica para irnos y encontrar la causa o las causas verdaderas, no la que yo presumo. Entonces, esa es la justificación científica. ¿Cuál es la justificación social? Bueno, miren, esta investigación es importante que se haga porque nos va a permitir ayudar a que no haya tanta deserción, porque la deserción escolar va a repercutir muy probablemente en que estos chicos y chicas vean cortado su proceso de educación formal y eso en nuestro país todavía sigue siendo un obstáculo para la movilidad social ascendente de los chicos y las chicas. Entonces, vean, se justifica que se haga. Y así para cualquier tema, problema que ustedes escojan. ¿Y qué le llamamos justificación política? Bueno, normalmente, ¿para qué va a servir? ¿Para qué va a servir? Aquí política no significa en el sentido más vulgar y peyorativo de la política. Esa que a veces nos repugna, a veces hasta nos asquea. Cuando uno escucha cochinillas y todas esas cosas, uno dice, ¿hasta dónde va a llegar la política? No, no, aquí se refiere a política, se refiere a algo que se diseña para intervenir sobre una realidad y mejorarla. Es decir, esto nos va a permitir en la escuela
darnos una política para la prevención de la deserción escolar de los niños de 5º grado. Eso es la justificación política, es decir, ¿para qué va a servir esta investigación cuando esté terminada? Y bueno, algunos verbos para objetivos, allí se los puse. Solo les quiero plantear que a mi manera de verlo, a mi gusto, el verbo analizar, y por eso puse de primero, no deberíamos usarlo para el objetivo general de la investigación. Porque epistemológicamente, analizar significa agarrar una totalidad y descomponerla en sus partes para poder observarla, ¿verdad? Es lo que el niño de 3 años, usted tiene un hijo de 3 años o un sobrinito de 3 años, y usted le dice, este diciembre le voy a regalar un carrito a control remoto que yo nunca tuve, pero mi sobrino lo va a tener. Y usted se lo lleva para Navidad y vuelve para enero, para el Día de Reyes, el 6 de enero, y resulta que las llantitas están por un lado, el chiquillo a saber cómo logró desarmar el control remoto, le quitó la estructura del carrito y lo descompuso. Y entonces muchas veces decimos, qué carajo, pero no le duró nada el carrito, ya lo desbarató. Y el niño lo que está haciendo es aplicando esa curiosidad insaciable de saber, de aprender. El niño tal vez quiere saber cómo opera ese mecanismo, ¿verdad? Y lo desarmó, es decir, analizó. Pero ¿qué pasa? Que analizó las llantitas, analizó acá lo que él pudo analizar, pero el conocimiento no se queda en el análisis. El investigador o la persona investigadora tiene que volver a recomponer el carrito, ¿verdad? Es lo que, lo que Hegel llamaría la triada o la triada hegeliana, que es tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? O lo que en investigación podríamos decir que uno tiene al final de la investigación, uno reconstruye el objeto de estudio. Por lo tanto, analizar es un verbo muy adecuado para objetivo específico, porque describe una parte del proceso que usted necesita para construir el conocimiento con esa investigación. Bueno, es una recomendación, tampoco es tan grave si alguien lo pone como, ¿verdad? Porque me puede decir, bueno, pero es que esta investigación quiere analizar las causas de la deserción de los chiquillos, ¿verdad? Entonces, yo le diría, bueno, pero la investigación no es lo mismo decir analizar las causas que determinar las causas. Porque analizar es, descompongo qué está pasando, ¿verdad? Pero cuando reconstruyo el objeto de estudio, yo logré determinar qué es lo que está pasando, pero lo reconstruí, porque al final lo que quiero es hacer recomendaciones para que ya no siga pasando lo que está ocurriendo. Bueno, esta es una posible estructura de la tesis o del trabajo final de graduación o del informe de investigación, que también puede variar de una unidad académica a otra. Vean que normalmente tenemos un capítulo 1 donde le decimos a la universidad el tema, el planteamiento del problema, etcétera, ¿verdad? Muchas veces piden un capítulo de marco teórico y un capítulo de estrategia metodológica. Y ojo que todavía no hemos ido al campo probablemente. ¿Por qué? Porque los hallazgos de la investigación van después, van en otro capítulo. Y debe terminar con conclusiones y, si corresponde, con recomendaciones. Al final, las referencias según el modelo APA que le pida a usted la universidad. Yo les quiero decir, a mí me gustan mucho las tesis que no llevan capítulo de marco teórico. Y a mí, me ha tocado hacer para mis propios estudios varias tesis, incluida tesis de maestría y doctorado, y yo me peleé con la academia, le dije, yo no voy a hacer un capítulo de marco teórico, ni le exijo a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque el debate teórico que se hace normalmente en un marco, yo quiero que lo hagan a lo largo de la investigación. Y va a haber debate teórico a lo largo de los distintos capítulos y apartados que tenga. Pero no quiero meterme mucho en eso. Si ustedes, comunidad académica, se les pide capítulo de marco teórico, ahorita vamos a darles algunas pistas sobre eso. Pero repito,
esa estructura puede variar de una universidad a otra. Bueno, hay algunos criterios para diferenciar tipos de investigación, porque no todas las investigaciones son iguales. Hay algunas investigaciones que las podemos diferenciar según el tipo de investigación, a grosso modo, entre exploratorias, descriptivas y de inferencia causal. Inferencia causal es donde busco establecer una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado usando, tenemos una variable independiente, la deserción. Tenemos que encontrar la relación con una variable que está generando esa deserción, es decir, una relación causa-efecto. Eso se llama inferencia causal, ¿verdad? Según su procedimiento control, tenemos investigaciones experimentales y no experimentales, según su contexto. Hay investigaciones de laboratorio, investigaciones de campo, o también hay investigaciones bibliográficas o de campo. Yo les quiero decir que en el mundo real no operan necesariamente estas divisiones tan antojadizas, sino que a veces se dan combinaciones de estos criterios de diseño. Lo que sí es más usual es que el tipo de investigación, que lo veíamos en el punto 1, ahí sí podríamos decir que hay investigaciones que son más empíricas que teóricas. Algunas se pueden realizar una tesis de un debate teórico. Bueno, por ejemplo, la noción de clases sociales de la socióloga mexicana Marta Hanneker, si aplica para el contexto de América Latina o no, y hago un debate teórico sobre eso. O investigaciones más empíricas, como el ejemplo de la escuela que estamos poniendo, de que algo está pasando y necesito datos, información para saber por qué. Hay investigaciones de carácter puro y investigación aplicado. La investigación pura que llamamos es la que busca generar un conocimiento y su propósito es generar el conocimiento. La investigación aplicada es la que busca generar un conocimiento que nos permita solucionar un problema. La investigación puede ser descriptiva, explicativa, cuando explica la relación entre dos variables, o evaluativa. Cuando hacemos una evaluación de un proyecto o programa, también estamos haciendo investigación. Puede ser experimental, cuando lleva variables e hipótesis, cuasi experimental e incluso no experimental, donde no hay control de variables. En ciencias pedagógicas, en ciencias sociales, normalmente ya no trabajamos con hipótesis, pero eso no quita que eventualmente podríamos trabajar con relación de variables o inferencia causal, sobre todo si está pasando un fenómeno que no nos gusta, que lo queremos eliminar, pero tenemos que encontrar las causas de ese fenómeno. Ahí hay una relación de inferencia causal. Bueno, hay investigaciones que tienen un corte más transversal o un corte más longitudinal. Yo puedo hacer una investigación donde yo voy a un fenómeno que está pasando ahora, me voy a retrotraer a 2 años atrás porque identifico que allí tengo datos que indican que empezó a pasar el fenómeno, aunque hasta ahora se agravó. Entonces el corte que yo hago en la realidad es más de carácter longitudinal, pero puedo también hacer una investigación donde yo agarro lo que está aconteciendo hoy como la deserción de esos chicos, y el corte que le hago a la realidad es más como partir una naranja en gajos, o por la mitad yo abro la naranja, ¿verdad? Le hago un corte transversal, la abro para observar qué está pasando hoy y no me intereso tanto por retrotraerme en un periodo longitudinal de estudio. Hay investigaciones cuantitativas y cualitativas. Yo creo que realmente lo que más se da es la investigación mixta, ¿verdad? Donde alguna parte recurrimos a datos, a números, a referentes empíricos, y en otra parte recurrimos a material de carácter cualitativo, como también hay investigación que le llamamos de carácter histórico, que tienen ciertas especificidades. Bueno, el marco teórico, este es todo un curso, pero básicamente lo que quisiera decirles es que nosotros tenemos que hacer una búsqueda sistemática de autores
que consideremos paradigmáticos respecto del objeto de estudio. Es decir, una vez que yo he planteado el problema y definido los objetivos, mi investigación se va a sustentar mediante la exposición y análisis de teorías y enfoques que se consideren válidos para el encuadre de esto. Si yo voy a investigar las causas de la deserción de chicos de una escuela primaria, bueno, yo tendría que hacer un esfuerzo de ratón de biblioteca, que ahora con el internet, ya ahora es ratón de Google, ya no tienen que meterse en las bibliotecas tanto como en mis años, para buscar autores que han estudiado el fenómeno de la deserción estudiantil en escuelas primarias, ojalá en un contexto rural como la escuela donde yo estoy haciendo este estudio. Y entonces voy a encontrar que esa teoría me va a apoyar mucho para hacer mi investigación. Entonces me voy a encontrar lo que llamamos algunos autores paradigmáticos. ¿Qué significa eso? Que uno dice, mira, si yo hablo de educación en América Latina, tengo que mencionar a Freire. Es decir, es un autor paradigmático. Y así cada ciencia, cada especialidad tiene sus autores. Yo creo que en educación nosotros estudiamos o debemos estudiar autores paradigmáticos, ¿verdad? Ustedes son especialistas en educación y uno tendría que estudiar a Maturana, tendría que estudiar a Piaget, tendría que estudiar, bueno, autores paradigmáticos. Pero, ¿cómo encontrar esos autores paradigmáticos? Ahorita les voy a mostrar unas formas de encontrarlos. Nosotros tenemos antes de eso que decir que nosotros vamos a encontrar para hacer la investigación información por lo menos de 3 niveles. Una, esta que estamos hablando, teorías que ya existen sobre el problema que yo estoy investigando. Es decir, sobre esto que han dicho otros autores serios, ¿verdad? Autores serios. A veces uno se encuentra unos autores que vamos a encontrar información empírica secundaria. ¿Qué significa eso? Datos que otros lograron antes que yo y que están plasmados en informes, en documentos, como censos, como estudios, que la encuesta de hogares, que estudios que hicieron en el MEP, que investigaciones que alguien hizo que ya están impresas. Y cuando hablamos de información empírica nos referimos a datos. Es decir, cómo alguien convirtió algo que está en la realidad en un dato y que está en un informe. Es secundaria porque no la obtuve yo como investigador, sino otro investigador. Y no tiene nada malo usarla siempre que yo cite la fuente. Y también la información empírica primaria que obtengo yo mismo directamente sobre el objeto de estudio. Es decir, mediante observación, entrevistas, encuestas que yo haga, grupos focales y tantas metodologías que tenemos hoy día. Siempre recuerden que si estamos trabajando con seres humanos, la cognición no se reduce solo a la razón. La cognición está constituida por razón, percepción, que no necesariamente es lo mismo que razón, por emoción y por acción. Estos 4 elementos constituyen la cognición. Y recordemos siempre que el ser humano principalmente es un ser emocional, no solo es un ser racional. Como dice el antropólogo Patricio Guerrero, fundamentalmente el sentido de lo humano está en la afectividad. No solo somos seres racionales, sino que somos sensibilidades actuantes. ¿Por qué insisto en esto? Porque nuestra investigación es con seres humanos. Esa mamá cuyo niño se salió de 5º grado es un ser humano. Ese papá preocupado por el futuro de su niñita que no soportó y se salió es un ser humano. Esa niña o ese niño afectado por esta situación es un ser humano. Son seres sintientes, ¿verdad? Son seres emocionales. No son solo seres racionales. Y a veces a las personas investigadoras esa parte se nos olvida. Uno tiene que tomarlo tan en cuenta que a veces usted ha diseñado para el día lunes que va a ser un grupo focal con los padres y madres de familia. Pero sucedió algo sobre alguien relacionado con la escuela el fin de semana y de repente usted tiene que cancelar esta actividad.
¿Por qué? Porque está afectando probablemente a todos y todas y no es el mejor momento para hacerlo. Entonces, yo le recomiendo a mis estudiantes, miren, pero no nos compliquemos, hagamos una matriz que nos ayude a establecer el estado del arte o el estado de la cuestión, que qué es el estado del arte o el estado de la cuestión en la investigación. Es encontrar esos autores paradigmáticos que tienen algo que decir sobre lo que yo estoy investigando y yo no me lo quiero perder. Entonces, ¿qué les digo? Vean, hagan una tabla, una matriz como esta. Pongan el objetivo general ahí donde dice objetivo general y pongan cada uno de los objetivos específicos y algún otro elemento constitutivo de su investigación que ustedes consideran que sería bueno ir a ver autores que hayan dicho algo sobre esto. Y entonces yo podría llenar la tercera columna y decir, miren, yo encontré que hay un autor muy importante que tiene algo que ya escribió, que ya hizo una investigación sobre este asunto de la deserción escolar. Y ese autor se llama Cristian Marrero, y lo pongo aquí. Ah, bueno, pero ¿qué es lo que dice Cristian Marrero? ¿Cuáles son sus principales postulados acerca de lo que tengo en el objetivo general, que es determinar las causas de la deserción en esta escuela? Ah, bueno, en primer lugar dice esta cosa, primera idea. Tiene una segunda idea que para mí es importante. Tiene una tercera idea que para mí es importante. Y así con cada uno de los objetivos y con los diferentes autores que van apareciendo. Eso al final me permite decir, bueno, hay distintos marcos teóricos probablemente para abordar mi objeto de estudio. Por ejemplo, un marco teórico puede ser el enfoque de educación basada en competencias. Otro puede ser el enfoque de educación basado en el conductismo. Otro puede ser un enfoque de educación, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita vamos a ver algunos enfoques. Entonces, cada autor normalmente uno lo podría ubicar en un enfoque teórico y uno tiene que poner aquí sus postulados principales. ¿Por qué? Porque yo como investigador o su estudiante como investigador puede entrar en la tesis en un debate, eso es el marco teórico, con este autor que ya dijimos que se llamaba Cristian Marrero, que postula tal cosa y que de lo que él postula sobre mi objeto de estudio, a mí me gusta esta idea. Esta también me gusta de él. Esta otra tercera no me gusta tanto. Y yo puedo darme el lujo de discutir con ese autor. Así es que se va construyendo el marco teórico de la investigación. Sé que lo estamos viendo a una velocidad que probablemente, bueno, ojalá sí nos vaya quedando alguna idea. Hay distintos paradigmas, hay distintos enfoques en la investigación, hay distintos abordajes que hacemos en la investigación, hay distintas técnicas, es decir, hay métodos y hay técnicas de investigación. Aquí he anotado algunos, por razones de tiempo, no los vamos a leer ahora todos, pero sepan que no es lo mismo un paradigma que un enfoque, no es lo mismo la técnica que la metodología o el método. Y bueno, acá se explica un poco más algunos paradigmas. Hay unos paradigmas de carácter positivista en la investigación, hay un paradigma de carácter naturalista, yo añado otros que me parece que también, hay uno que es el positivismo, está lo que llamamos la teoría crítica y está el constructivismo filosófico, que no es lo mismo que el constructivismo pedagógico. Y a mí me gusta mucho el constructivismo pedagógico, no así el constructivismo filosófico. Son dos cosas diferentes. Hay distintos enfoques con los cuales trabajar, que allí se los anoto. Hay distintos métodos de investigación y hay distintas técnicas de investigación. Y para mí es muy importante decir que normalmente para los métodos cuantitativos se aplican encuestas, investigación documental, observación participante y no participante. En un curso, bueno, habría que explicar qué es cada una de ellas para que nuestros estudiantes vean cuál
cuál se acerca o cuáles se acercan más a su interés de investigación. He incluido la etnografía porque hoy se está haciendo mucho estudio a partir de lo que aparecen en las redes sociales o en las redes electrónicas. Entonces yo puedo hacer un análisis, por ejemplo, para la investigación esa sobre fútbol y masculinidades, sobre los discursos de las barras de fútbol, cuán machistas son, por ejemplo, entrando a las páginas web si las tienen, o al Facebook, o a lo que alguien ha colgado en internet. Y a nivel cualitativo también hay una cantidad grande de técnicas de investigación. Los más usuales son el grupo focal, o el focus group, le llaman algunos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo escojo? ¿Cuál es la estrategia metodológica adecuada de todo lo que hay aquí en este menú? ¿Cuáles escojo para armar el plato que yo quiero comerme? Y entonces aquí igual les invito a colocar su objetivo general, los objetivos específicos y otros elementos de la investigación que consideren centrales. Y en la primera columna planteen qué información usted necesita. Ah, bueno, miren, mi objetivo general es determinar las causas de la deserción en esa escuela. ¿Qué información necesito? Bueno, por ejemplo, necesito cuántos chicos han desertado, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en qué mes del año desertan más, en cuáles son los años que más deserción ha habido, en qué materias les va peor, porque podría ser que por alguna materia están abandonando todo. Es decir, hago una lista de qué información necesito para todos mis objetivos. Y me voy a la tercera columna y digo, bueno, lo que está en la primera columna es lo que yo quiero pescar. Es esa información. ¿Ok? ¿Dónde está esa información? Ah, bueno, esa información está en archivos, o está en algunos libros, o está en algunos informes, o están en la percepción que tiene de este hecho la directora de la escuela, o el supervisor de la zona, o las maestras de quinto grado. Es decir, esas son las fuentes donde está capturada la información. Aquí está la información que necesito, quién la tiene, dónde está. Y en la tercera columna pongo, bueno, cuáles son los métodos y técnicas que voy a usar. Si la información que yo necesito está en el conocimiento y percepción de la directora, de cuál sería la técnica que yo debía aplicar. La entrevista. Tengo que hacer una entrevista. Ah, pero si también considero que hay información importante que la tienen las maestras que le dan a quinto grado, podría ser que yo lo que hago es un grupo focal con las maestras. Ah, pero si a mí me interesa saber qué opinan los propios chiquillos que se han salido, ¿verdad? Sus opiniones, ¿quiénes las tienen? Los niños y las niñas. Bueno, podría ser que yo haga un grupo focal con alguna metodología lúdica para que mediante el juego y algo divertido puedan emerger sus percepciones sobre esto. Entonces hay una relación entre, para poder cumplir el objetivo, qué información necesito, dónde está la información y con qué técnicas la voy a obtener. Yo hago, digamos, un ejemplo con pescar. Yo quiero pescar, yo quiero comer sardinas. ¿Dónde están las sardinas? A la orilla del río. ¿Con qué método? Tal vez tiro una pequeña redecilla y recojo sardinas. Ah, no, pero yo quiero comer pargos. Los pargos es la información que necesito. ¿Dónde está? Está, no en la orilla, está un poquito más adentro. ¿Qué necesito? Bueno, tal vez un bote con motor fuera de borda y alguna caña de pescar. Ah, no, pero yo quiero comer atún. Ah, perdón, el atún, ese es, ¿dónde está? ¿En qué fuente? Ese sí está mar adentro. Ahí usted no se puede ir con una lanchita con motor fuera de borda. Ahí usted necesita un barquito de mayor cabotaje. ¿Y cómo? Bueno, entiendo que los que pescan atún usan redes de mascalado, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas tablas ayudan mucho a poder organizar el proceso de investigación. Recojo la información, aplico procedimientos de análisis, primero de sistematización de la información, documentarla y después analizar esa información para ir encontrando respuestas a mis preguntas
analizo e interpreto procesos que ya expliqué anteriormente. Y con esto, daría por concluida esta parte de presentación. Y podríamos abrir a... Claro, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la dinámica. Primero, recordarles que en el chat tenemos, ahora sí, en este momento hemos llegado a un instante en el cual ya ustedes pueden dar opinión referente a la actividad. Ahí sirve, a nosotros nos sirve a las maestrías mucho que ustedes se anoten en el Forms que está por ahí, primero para tener una lista de asistencia en actividad, la forma en que nosotros estamos impactando en la comunidad, en los estudiantes, de saber cuánta gente está participando, eso es muy importante para nosotros. También es necesario que nos ayuden a completar una serie de preguntitas, son 2 preguntitas básicas o 3 preguntitas básicas ahí que les hemos hecho en relación a la temática que hoy se abordó, en relación a la actividad y en relación a incluso a futuras actividades que podríamos realizar más adelante desde la maestría. Entonces, por favor, ayúdenos con eso porque de eso también va a depender mucho el trabajo de nosotros. Yo estoy encantado, Giovanni, en realidad que muy contento con la actividad. Queremos meternos muy duro, decíamos al inicio en la universidad, a trabajar el tema de investigación. Por eso, dentro de nuestro marco teórico, Freire, ¿verdad? Que nos orienta y se presenta como un vector hacia dónde nosotros debemos dirigir la educación. Y lo estamos haciendo no solo desde la maestría, sino desde las distintas carreras. Y esto es muy importante, que creo que la Universidad Florencio de Castillo está asumiendo esto con mucha responsabilidad. Y yo voy a dar una opinión personal en relación a esto. Ahora que salió el 8º informe de la educación, ¿verdad? El estado de la educación, incluso que vamos a tener una actividad la próxima semana a las 8:30, que vamos a invitar a todos los presentes, ¿verdad? Relacionado con esto, arroja cosas muy interesantes y también cosas que a uno le preocupan a veces, porque también uno ve que nos comparan nos comparan, digamos, nuestra educación la comparan con otros países. Incluso se habla mucho de Chile, de otros lugares, nos comparan con todos los miembros de la OCDE. Y entonces uno siente que hay una geopolítica, ¿verdad? Trazándonos la línea hacia dónde debemos orientar nuestra educación. Y a veces uno se pone a pensar, y bueno, ¿qué tanta culpa tenemos nosotros, los educadores? ¿Qué tanta culpa tenemos nosotros de que se nos imponga una forma de educación desde afuera? Y por qué es que se nos menosprecia a nosotros como educadores al rato, porque no se los toma en cuenta. Y entonces ahí es donde uno empieza a darle vueltas a la frase de Freire, ¿verdad? Que sin investigación no hay educación y sin educación no hay investigación, ¿verdad? Y entonces comenzamos a darnos cuenta que tal vez si nosotros de los 86 que nos hemos conectado hoy, 70, comenzamos solo 70, nos comprometemos a investigar diferentes temas, vamos a impactar a la sociedad. Y no solo eso, vamos a estar dando una especie de insumos, creando una especie de plataforma de conocimiento que obligaría necesariamente a las autoridades del Estado, a las autoridades de gobierno, a los entes de poder, a tener que ver todos estos hallazgos, todos esos acontecimientos que podrían venir a transformar la educación nuestra, y podríamos nosotros como investigadores, ¿cómo se llama? Limitar o delimitar hacia dónde queremos llevar el país. Y eso tiene que ver mucho con el tema de investigación. Imagínense si nosotros, los que hoy estamos en esta charla, 70 ya, nos pusiéramos a pensar esos temas de investigación que nos preocupan. ¿Qué gran transformación podríamos realizar? Ahora voy a dar espacio a las preguntas, pero voy a leer primero los comentarios que aparecen por acá. Dice Marisela Guzmán. Dice, excelente, utilizando el aprendizaje significativo mediante la investigación. Nos dice Marisela. Laura Guerrero. Excelente, profesor. Llevé con él el curso de métodos de investigación. Excelente. Guadalupe Delgado. Formato para artículos científicos, por favor, ¿verdad? Nos dice por ahí. Ok, excelente. Javier Torres, profesor de la universidad.
Bueno, nos pregunta que dónde está el formulario de asistencia. En la parte de arriba, ya casi vamos a volverlo a compartir. Malena, excelente abordaje del tema de don Giovanni. Agradezco al profesor Lisandro, que también nos ha orientado de manera excelente en nuestros proyectos. Natalia Mora dice, buenas tardes, ¿me pueden compartir el link para completar el formulario? Gracias, ya casi se lo pasamos. ¿Cómo hacer una investigación científica? Dice Cristian Gutiérrez por ahí. Y voy a anotarles por ahí el enlace que no han pedido varios. Entonces, vamos a darle ahora el espacio a Roberto Castillo. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Realmente la exposición extraordinaria, muy completa. Supongo que el curso es necesario para poder profundizar en cada uno de los temas, ¿verdad? Porque un poco nos has dado toda una condensación, ¿verdad? De esos temas que necesitan desarrollo. Hay dos preguntas. Hay una pregunta nada más que quisiera hacerte y una observación también. La primera tiene que ver con la afirmación que me interesó mucho, que dijiste que en investigación social ya no es imprescindible la hipótesis. Es decir, podemos prescindir de la hipótesis. Yo quisiera saber, bueno, ¿cuál es esa razón? Porque en realidad estamos acostumbrados que en la investigación, partiendo de un marco teórico, y yo entiendo el marco teórico generalmente como aquello que me va a alumbrar, ¿verdad? La realidad, es el enfoque. Decía un profesor amigo que en general es como asomarse por una ventana, ¿verdad? Y entonces yo cuando me asomo por esa ventana estoy viendo una realidad particular y no otra, sino la que me enseña esa ventana. Y por lo tanto también necesito orientación, necesito de alguna manera plantear una hipótesis como una explicación provisional que puede ser negada, ¿verdad? Por la investigación misma y la verificación. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo, también me parece extraordinario ese consejo, digamos, para armar el estado del arte. Y yo diría que en el estado del arte, si lo hacemos como vos decís, podemos encontrar lo que es el marco teórico y el marco metodológico. Porque al buscar, digamos, esos autores paradigmáticos, como dijiste, digamos, que están tratando mi tema, yo haría una matriz un poco distinta a la que presentaste, porque yo diría, bueno, siempre hay un problema, ¿verdad? ¿Cuáles autores escojo? Y siempre necesito un conocimiento previo, importante. Y en ese sentido, bueno, está la orientación del profesor para escogerlos. Pero ahora yo me encuentro frente a Internet y tengo que saber manejarme dentro de Internet, porque como lo decía, yo puedo encontrar autores secundarios que simplemente lo que han hecho es repetir investigaciones precedentes, pero no tienen realmente un aporte original en el tema. Entonces eso siempre es muy problemático con el estudiante, porque a veces el estudiante te llega con autores secundarios y fuentes secundarias. Ahora, en la matriz, a mí me parece importante también preguntarle a los estudiantes cuál es el enfoque teórico que emplea el autor. Y incluso hacer el recuento de los distintos enfoques teóricos que sobre el tema se han hecho. Porque ahí también se aclara lo que dijiste al principio, porque muy al principio, porque ahí yo podría decir, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte a lo teórico? Porque la elaboración de ese marco teórico no significa que yo voy a adoptar un marco rígido, ya estructurado, sino que incluso
esa lectura me va a permitir hacer flexible y realmente aportar, ya estoy aportando teóricamente. Y por otro lado también, ¿cuál ha sido, digamos, la metodología? ¿Con qué metodología se ha abordado el tema? ¿Cuáles son las distintas metodologías? Y lo mismo, ¿cómo lo voy a atacar yo, digamos, el problema? ¿Y cómo va a ser, en este caso, mi metodología y en qué se diferencia a todo eso que yo investigué? Y aún más, no lo dije al principio, pero al principio está el tema y cuáles han sido, digamos, las delimitaciones de ese tema. ¿Qué es lo que han enfocado los distintos autores? ¿Para qué? Para saber cuál es el aporte que yo voy a dar al respecto. No sé, eso era una especie como de observación. Lo primero también, lo primero es la pregunta. Gracias, Giovanni. Excelente. No sé si quiere que me refiera o... Sí, No tal sé, vez para ir, dejamos las demás preguntas sí, y al final o tal vez respondemos. para ir saltando de una vez algunas preguntas que podrían surgir Sí, otras claro. o provocar otras. Bueno, la primera sobre la pregunta es que en ciencias sociales no necesariamente trabajamos con hipótesis, aunque yo me pasé poniendo un ejemplo de una relación de inferencia causal entre una variable independiente y una variable dependiente. Allí evidentemente yo trabajo con una hipótesis. Entonces no es que ya no trabajamos con hipótesis, sino que hay mucha de la investigación que hacemos que según el objeto de estudio ya no requieren hipótesis. Normalmente tenemos una proposición, ¿verdad? Un acercamiento a nuestra idea del objeto de estudio. Por ejemplo, Sí, claro. decía Cristian en la presentación, hay un libro que es de Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove, del cual soy autor. Esta es una investigación con el pueblo Nove que se hizo sin hipótesis, no necesitaba hipótesis, porque ¿cuál era el objeto de estudio? ¿Qué quería yo saber? Yo lo que quería era entablar diálogos de saberes y sentires con comunidades Nove para que me dijeran, de acuerdo a sus cosmovisiones, qué opinan ellos y ellas acerca de cómo debería ser la educación pública en las escuelas que están instaladas en comunidades indígenas y cuáles de los elementos de sus cosmovisiones que han pasado vía oral de generación en generación deberían ser incluidas y consideradas en la educación en las escuelas indígenas. Y además, ¿cómo debería ser la mediación pedagógica? ¿Cuál es el papel de los ancianos y ancianas? Vean que ahí uno no necesita una hipótesis. Uno sí tiene una idea, una idea. Bueno, sí, por lo que uno estudia y antes de meterse en esto, pues de manera responsable hay que estudiar más sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? Y entonces hay cosas que uno decía, ¿saldrán o no saldrán? Pero vas con una actitud de diálogo y mucha capacidad de escucha y algunas tal vez salgan y otras no. Entonces, hay muchos ejemplos. Ahora, en el que yo venía poniendo a lo largo de la charla, de que hay un incremento de la deserción de los chicos. Ojo, que la palabra deserción no me gusta para nada, pero la empleo porque es rápida de entender. ¿Por qué se están yendo los chicos? Entonces me lleva a mí a entablar una hipótesis que yo voy, como bien dijo don Roberto, a corroborar o rechazar al final de la investigación. Pero yo con los estudios previos para montar el proyecto de investigación, ya yo podría ir indagando las posibles causas de esa deserción y ahí construyo una hipótesis. Entonces sí usamos, pero no es imprescindible trabajar con hipótesis en ciencias sociales. También es importante, y gracias a don Roberto que me lo recuerda, insistir en ciencias sociales, en ciencias pedagógicas, cuando hacemos investigación, siempre hay un vínculo subjetivo entre la persona investigadora y su objeto de estudio. Y ni se diga si sus objetos de estudio, entre comillas, son otros seres humanos. Hay un vínculo subjetivo. Lo que sí es deber del investigador es ser consciente
de que existe ese vínculo subjetivo con el objeto de estudio y hacer todos los esfuerzos para tomar la mayor distancia posible de esa subjetividad acerca del objeto de estudio. Ojo, tomar la mayor distancia posible. Yo no he dicho que se va a lograr 100%. E introducir, que tampoco tuvimos tiempo ahora de verlo, otros elementos metodológicos que nos ayudan a disminuir el riesgo de la subjetividad. Por ejemplo, lo que llamamos la triangulación metodológica, etcétera, ¿verdad? Y lo otro, quiero decir, excelente aporte de don Roberto respecto de lo de la teoría y el estado del arte. Para eso son esas matrices, son una base, pero de verdad les invito, como lo hizo don Roberto ahora, a todos y todas, a que las cambien, las modifiquen, las ajusten, porque no están escritas en piedra. Lo que sí es que yo sí descubrí a lo largo de años dando cursos sobre esto, que a los chicos y chicas les ayudan mucho tener ese tipo de matrices y esquemas para ayudarse a estructurar algo que su abordaje podría ser como un poco complicado, pero me encantó el ajuste y sí debo recordar, el marco teórico me ayuda, primero, perdón, más que el marco teórico, la revisión teórica, eso que llaman estado del arte, me ayuda a orientarme, en primer lugar, en mi investigación. Pero eso no significa que yo no voy a aportar, ni significa que yo voy a comprarme todo lo que plantea un autor. Recuerden que yo les dije, podemos darnos el lujo de debatir con cualquier autor. Podemos debatir, porque hay cosas que nos gustan de ese autor y otras que no nos parecen y no nos ayudan. Entonces, animemos a nuestros estudiantes a que pueden debatir con cualquier autor. Un estudiante nuestro puede debatir con Piaget y sus investigaciones. Y tendría razón, nuestro estudiante se dice, pero es que a Piaget yo necesito estudiarlo junto con Vygotsky. Entonces, si yo estudio a Piaget con Vygotsky, ahora estoy completando el cuadro de cómo se construyen las estructuras de pensamiento, que Piaget es brillante en eso, pero Vygotsky nos aporta el asunto de la marco social. Exactamente. Entonces vean que nuestros estudiantes hay que animarlos a que sean creativos y se den el lujo de debatir, así sea con la mayor vaca sagrada que se encuentren en el camino. Así que le agradezco, don Roberto, excelentes aportes. Muchas gracias. Después podemos discutir más sobre la hipótesis, porque en el fondo creo que también en el estudio del pueblo noble también existe por lo menos una pretensión, es decir, una previsión, porque no es, digamos en este caso, sino a través de la propia cosmovisión que se da en el lenguaje, que el pueblo noble puede, en este caso, acceder a la educación. E incluso acceder a otras visiones de mundo, pero es solo su visión de mundo la que es la base. Entonces yo no puedo, estoy partiendo también, yo no puedo hacer lo que se venía haciendo, bueno, mucho antes y todavía algunas escuelas lo hacen, imponer, digamos, un sistema educativo, un lenguaje, sin respetar, digamos, en este caso, su cultura. Pero, digamos, yo no sé si eso propiamente puede entenderse como hipótesis. Pero excelente la explicación, le agradezco muchísimo. No, gracias a usted, don Roberto, por sus aportes. Sí, muchas gracias a don Roberto. Vamos a ver, tenemos a Sandra Sánchez, excelente, muy enriquecedora la intervención de don Giovanni, nos dice por ahí. Ingrid nos pregunta que si va a quedar grabada esta actividad. Sí, va a quedar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de la UCA para que estén pendientes. Me parece que incluso todo lo que se abordó hoy son temas muy densos, ¿verdad? Y que uno debe de tener y pausar el video para digerir un poco, incluso para tomar nota y todo. Entonces va a ser necesario que nosotros subamos esta grabación. Vamos a ver. Dani Segura, muchas gracias por esta exposición tan enriquecedora, muy acertada a nuestra carrera. Y les puse nuevamente el enlace por ahí. Bueno, el compañero Javier Torres nos solicita la palabra. Vamos al espacio. Adelante, Javier. Un gran saludo para Javier.
estimado colega. Sí. Javier, creo que se escucha muy poquito, muy bajito. ¿Ahí me escucha mejor? Perfecto, Ahora, perfecto. mejor. Ok, Joan, un gusto saludarte como siempre. Igual para usted, un gran abrazo. Igual. Entonces, yo tenía dos preguntas de reflexión, un poco en diálogo con tu tesis, con tu exposición y también con tu experiencia, que me parece que son importantes a reflexionar en el contexto de tu exposición. La primera, y las dos son muy puntuales. La primera es, según tu experiencia, dado que las necesidades de investigación son amplias, pero los recursos son limitados, ¿cuáles son tus recomendaciones para la construcción de líneas de investigación? Eso para que en este caso la universidad, construya y canalice recursos, digámoslo así, de distinto tipo para el asunto. Y dos, y entonces en ese sentido, ¿cuáles a tu juicio serían hoy por hoy en educación al menos 3 líneas imprescindibles de cara a lo que está pasando y lo que viene a los próximos años? Y en segundo lugar, que ya es una reflexión de carácter más sociológica quizá, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu perspectiva al respecto de un sistema educativo que nos va socializando, nos va estructurando, nos va a generar un hábitos muy pasivo, donde usualmente el proceso de investigación queda como solapado y de repente le pides a un estudiante que genere destrezas de investigación cuando, por decirlo así, en el periplo de su vida, recibe un entrenamiento para no investigar. Vos lo ponías con un ejemplo muy sencillo que era el niño desarmando el carro, que es la postura básica de Piaget y la epistemología genética. Es decir, dice Piaget que la única diferencia entre un bebé y un científico es el entrenamiento. Pero vos entras en un sistema educativo formal, pensemos en el costarricense, donde hay muchas estructuras de carácter conductistas, de carácter memorísticas, y se opacan muchas de las competencias básicas de investigación, de descubrimiento, de pregunta, de inquietud. Y me parece que es un reto interesante entonces en esta segunda parte pensar cómo volvemos a deconstruir en el estudiantado esas competencias. Porque yo lo pongo de manera muy trágica. En muchas ocasiones uno mira el pensum de una carrera y solamente hay un curso de investigación. Y con eso se pretende, con un curso de investigación, lograr el desarrollo de una investigación con requerimientos científicos. Y si uno mira un poco el pensum de lo que pasa a nivel de preescolar, de primaria y secundaria, mucho del eje transversal de investigación se pierde. Agradezco tus dos reflexiones al respecto. Cuídate. No, excelente, Javier. Le reitero mis saludos. Estas preguntas son para todo otro intercambio, pero me parecen fundamentales. Vean, sobre el asunto de la relación entre temas y recursos, yo a mis estudiantes de las distintas universidades donde he fungido como profesor de métodos de investigación o asesor de tesis, tutor o director de tesis, a los estudiantes universitarios les digo que la decisión de su investigación tiene que fundamentarse en que necesitan graduarse. Perdón que lo diga así, y que quede grabado. No significa que hagan cualquier cosa, pero compas, es que usted tiene que graduarse. No se proponga hacer la investigación de su vida probablemente, aunque sabemos que muchos de nuestros estudiantes, la única investigación de su vida va a ser su tesis. Es así la realidad. Pero yo les digo, vea, usted necesita graduarse. Hagamos un proyectito de investigación bien bonito, que aporta, importante, y recuerden los dos consejos que di hace un rato, que sea viable y que sea factible.
Cuando va a valorar que sea viable, que sea factible, usted diga, ¿de aquí a cuánto tiempo tengo que tener ese título? Porque lo necesito para mejorar mi salario, mi estructuración laboral, no puedo estar ya más tiempo acá en la universidad, tengo otras cosas que hacer, etcétera, ¿verdad? Tal vez necesito un segundo trabajo, porque así somos de mal pagados los educadores, y entonces necesitamos un segundo trabajo, y mientras esté estudiando, no lo voy a poder conseguir. 1000 necesidades. Entonces, mi primer criterio es pragmático, si se quiere. Haga una investigación que aporte, con la cual usted se sienta bien, pero que la pueda sacar en el tiempo prudencial necesario. Eso, digamos, para nuestros estudiantes. Ahora, eso está relacionado con el otro tema que decía Javier, muy importante, las líneas de investigación que uno recomendaría. Es una pregunta un poco difícil para responder así a quemarropa de repente, pero sí, yo tengo mucha preocupación con los enfoques con los cuales se conduce el estudio-estado de la educación. Y no sé, respeto mucho a mi colega Isabel Román, que es quien lo coordina, que fue mi compañera de maestría en sociología en la UCR, pero no sé, hay algunas discusiones que me parece que no las ha dado la sociedad costarricense y que el programa Estado de la Nación no las ha dado, más allá de sus propias opiniones. Por ejemplo, hablan de un apagón educativo. Y el apagón educativo, bueno, ahora está la pandemia, pero le llaman apagón educativo a las huelgas que el sector docente ha tenido que hacer y que sí, claro que han repercutido en los estudiantes, pero no dicen, por ejemplo, que cuando las y los educadores se han ido a huelga, ha sido de manera defensiva para defender sus salarios contra la ofensiva del gobierno, que ha ido a debilitar a sus ingresos y que los educadores han salido legítimamente a defenderlos. No dicen que apagón educativo fue la huelga del 2018, donde quienes tenían dudas, quienes atacaban a los educadores por estar en huelga, hoy están diciendo, mira, tenían razón los educadores, nos fregaron a todos con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que sirvió para que algunos millonarios que le debían a tributación les condonaran la deuda, pero que le pusieran más impuestos a la gente trabajadora y pobre. Para eso sirvió, y en las universidades, instituciones públicas, sirvió para imponer una regla fiscal que no nos permite usar, en el caso de las universidades públicas, ni siquiera los recursos que nosotros mismos generamos. Y que hizo que el censo nacional, que tan necesario es, no se pueda realizar por la regla fiscal, y entonces nos privemos de información que necesitamos todos y todas en Costa Rica. Es decir, esas cosas no se dicen y se insinúa que los educadores son los culpables porque no leen, porque no estudian, porque no investigan, porque no sé qué. Yo soy educador y yo soy el primero que reconozco que necesitamos hacer un esfuerzo para ser mejores profesionales cada día. Pero no se vale sacarle el cuerpo de la responsabilidad a un contexto. Entonces, ¿yo qué sugeriría? Yo sugiero que hay que hacer investigación para debatir la currícula nacional. Hay que hacer investigación para determinar si es verdad que necesitamos el enfoque del Banco Mundial, que es el enfoque por competencias, si es lo mejor para la educación costarricense. Hay que hacer investigación que nos permita obtener información para hacer las mejores recomendaciones, para modificar sistemas de evaluación, para modificar materiales didácticos, etcétera. 1000 cosas que hay que modificar porque estamos en la revolución 4.0, dicen algunos, ¿verdad? Y no podemos seguir haciendo educación como si el mundo no estuviera cambiando. Sí, lo necesitamos. Necesitamos hacer investigación que nos permita concluir cómo estimular que se haga más investigación. Porque los que trabajamos en la U sabemos que los chicos y chicas están llegando muy débiles en capacidades de investigación. Y a mí, el profesor de métodos de primer ingreso de la U, cuando me han entregado una investigación que es puro plagio, yo les digo, compas, miren,
vamos a sentarnos a trabajar para que ustedes aprendan cómo se hace y no vuelvan a hacer plagio, que es una falta sumamente grave. Y yo confieso, aquí grabado, yo no voy a llevar a un estudiante universitario a que lo expulsen de la universidad porque en su primer cuatrimestre o semestre de la U cometió un plagio, porque así vienen del colegio muchas veces y te dicen, pues es que sí lo hacía en el cole y nunca me dijeron nada. Bueno, no le eche la culpa a sus maestros. Yo le estoy diciendo que así no se hace. Venga, sentémonos. Lo vamos a hacer otra vez y usted me lo va a volver a entregar otra vez. Y si usted no lo hace como debe ser, usted perdió el curso. Pero yo no quiero que ese chico se vaya al billar de la esquina ni a la cantina de la esquina. Yo lo quiero en un aula. Y como educadores queremos a los estudiantes en un aula. Entonces tenemos que hacer investigación para saber cómo podemos propiciar que se haga más investigación de parte de los estudiantes y también de parte de los docentes y redefinir qué quiere el país. Alguien nos preguntó si era el enfoque del Banco Mundial. Alguien nos preguntó si era la educación por competencias. Alguien nos preguntó qué opinión tenemos cuando hoy día hay gente diciendo que no deben estudiar historia, que solo deben estudiar robótica. Cuando algunos opinamos que deben estudiar robótica y deben estudiar matemáticas y deben estudiar idiomas, pero también deben estudiar historia y humanidades para que sea el perfil del profesional comprometido con su país que queremos. O sea, no tienen por qué escoger entre robótica e historia. Y esas cosas se están dando y hay tomadores de decisiones que no las fundamentan en investigaciones, sino en imposiciones de organismos internacionales que vienen y nos dicen qué tenemos que hacer con nuestra educación. Igual que el Ministerio de Educación va y le dice a una comunidad indígena cómo debe ser la educación. Y resulta que la comunidad le dice, miren, la primera educación que reciben nuestros niños y niñas la hacen los abuelos y las abuelas indígenas sentados en el centro del humilde hogar y la chiquillera alrededor escuchando sus historias por vía oral y los metemos en un aula y ustedes quieren que estén sentaditos 40 minutos inmóviles y a los abuelos y abuelas nunca se les invita a la escuela a que vengan a contar historias. ¿Verdad que son imposiciones? Entonces, bueno, ese tipo de investigación tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar en un sistema que sí está convirtiendo a los chicos y chicas en entes pasivos de recibir información. También hay que reconocer, también el MEP ha hecho algunas transformaciones positivas. También se están ensayando algunos cambios muy positivos. Pero el gran debate nacional de qué educación queremos y hacia dónde queremos que se conduzca, que tiene que ver con la currícula nacional, hay allí una cantidad de fuentes de temas de investigación enormes. Pero finalizo diciendo sobre esto, pero compas, si ustedes son estudiantes y se tienen que graduar, no se compliquen la vida con un tema muy complejo. Hagan la investigación que le permita graduarse en la fecha que ustedes necesitan graduarse. No sé si atiendo con esto las preguntas de Javier, muy pertinentes. Ok, aquí tenemos a Marisela Guzmán, nos dice por acá, dice los debates es una herramienta muy importante para trabajar en clase. El libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer nos aporta un bagaje cultural, vamos a ver si lo voy a hacer más grande. Ok, un bagaje cultural de distintos países a nivel educativo, gracias a don Giovanni por esta excelente exposición. Yancy Castro dice, excelente aporte de don Javier, totalmente de acuerdo. Cristian Gutiérrez, uno muchas veces no sabe cómo plantear una investigación, mucho menos científica. Mi pregunta es, ¿será viable realizar una investigación sobre la investigación científica en Costa Rica? Y dice Sebastián, el proyecto tesis se debe ir desarrollando desde la clase 1 con el objetivo de ir desarrollando temas de lo que se va presentando en la educación costarricense. Bueno, creo que Sebastián es una afirmación, me parece, ¿verdad, Sebastián? Y no sé, Cristian es una pregunta. Y tenemos también un aporte, creo que es de don Guillermo, ¿verdad? Me parece que tenemos por ahí también. Entonces, no sé si le das, Giovanni, respuesta a Sebastián. A ver, déjenme encontrar en el chat la pregunta de Sebastián. Si la tienes ahí a mano. Y sí, bueno, lo de Sebastián sí es un comentario que me parece excelente.
yo por lo menos, y en eso coincido con Javier también, me olvidé decirlo, los cursos de investigación son muy pocos, muy cortos, y a veces se dan cuando el estudiante ya está casi que adelantado en la carrera. Los cursos de investigación deberían darse desde el inicio de la carrera porque le da herramienta a los estudiantes para enfrentar toda su formación universitaria, y deberían estar presentes de una manera importante en el colegio, en la formación secundaria. Ahora, teniendo esa realidad que son cortos, a mí me gusta trabajar cuando lo he hecho a nivel de maestría en educación, con los compañeros estudiantes y las compañeras estudiantes, como lo propone Sebastián. O sea, lo que vimos hoy así encapsulado, que de verdad les pido disculpas porque era mucho para poco tiempo, lo vamos desarrollando sesión por sesión, pero desde la primera sesión les propongo, tráigame para la próxima clase el qué quiere investigar, el por qué, esas preguntas básicas. Y a partir de ahí empezamos a construir su proyecto de investigación, el que usted quiere para graduarse. Y entonces, terminado el curso, algunos, hay un desarrollo desigual, hay unos más avanzados, otros menos avanzados, pero todos han avanzado algo en su propio proyecto de tesis, que ya es a nivel de maestría, ¿verdad? Y porque podríamos hacer también la clase dando una clase como la de hoy, digamos que es en general sobre lo que es investigación y cómo se hace. Pero si hacemos eso, explicamos qué es, cómo se hace, pero vamos a construir objetivos, se construyen así, con estos verbos, pero yo necesito que usted aquí en forma taller en el aula, construyame su objetivo general, porque ya la vez pasada construimos la pregunta. Y entre todos y todas lo revisamos. Si no lo termino ahora, lo vemos la otra sesión, pero lo vamos construyendo aquí en el aula para que terminado el curso usted vaya lo más avanzado posible. Por eso es que me parece muy buen aporte que planteó el compañero. Tenemos ahí la mano levantada de don Guillermo. Creo que es don Guillermo. Dice Memo, pero creo que es don Guillermo. Sí, correcto. Correcto, don Cristian, ¿cómo me le va? Está bien, es que el Zoom no es el fuerte mío, entonces no lograba, como le dijera, cambiar el nombre y toda la cosa. Estuve traduciendo, pero no pude. Igual tengo problemas con la cámara porque en esta computadora que me traje hoy para trabajar no logro activar la bendita cámara. Hay un programa ahí que me la bloquea. No, yo lo que quería referirme a lo que decía don Giovanni es el estado de la educación. Dice que hubo un descalabro o ¿cómo fue que usó la palabra de la educación? Apagón educativo. Un apagón educativo. Yo le llamo más bien un facilismo educativo. El sistema educativo costarricense en los últimos 15, 20 años ha venido promoviendo un facilismo educativo. Cada vez le regalamos más las cosas a los estudiantes, cada vez les hacemos más fácil el proceso, en el sentido de que les vamos facilitando los procesos para que no se esfuercen, para que no tengan que hacer procesos de investigación, para que no tengan que hacer procesos de fundamentación, etcétera. Y entonces, si el chiquillo no entrega nada, por ejemplo, en secundaria, si el chiquillo no entrega nada, entonces le creamos un montón de... tiene estrategia de promoción, tiene una estrategia general, vaya, búsquelo, llámelo, etcétera. Y cada vez los procesos se vuelven demasiado fáciles, demasiado regalados. Entonces, eso va a ir implicando que la formación que van a recibir el muchacho cada vez es más deficiente, y así llega a los sistemas de la educación superior, ¿verdad? Y aquí podríamos debatir toda la culpa, si la culpa es de primaria, es de secundaria o es de las universidades que descontextualizaron lo que sucede en secundaria, etcétera, y nunca acabaríamos, ¿verdad? Porque todos buscamos cómo echarle. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es hacer un análisis más profundo y ver cómo el mismo sistema estructuralmente es el que ha provocado este descalabro educativo que tenemos, ¿verdad? Si bien es cierto, las huelgas o los movimientos magisteriales han afectado, no ha sido la única causa, la única razón que ha promovido eso, sino también bueno, aquí lo que ha escrito un muchacho, la pereza mental que se ha desarrollado, ¿verdad? Hoy los celulares, el celular inteligente, el estar metido horas de horas metidos en YouTube o en Instagram o en Facebook, carcomiéndose el cerebro en lugar de agarrar, en la época de uno agarraba un libro o se ponía a ver El Planeta Azul en Canal 7. Hoy nos saturan de novelas desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y entonces
¿Cómo queremos que los estudiantes o que los jóvenes mejoren su aprendizaje si igual el mismo sistema está hecho para eso, ¿verdad? Y esto, don Cristian, también nos obligaría a nosotros a hacer un replanteamiento en nuestro paradigma, ¿verdad? Muchas de las salidas laterales o de las salidas que tienen nuestros esquemas de posgrados son de alguna otra manera también un facilismo educativo, ¿verdad? No hay trabajos finales de investigación, no hay tesis. Si usted soca mucho el asunto, al estudiante no le gusta, etcétera, etcétera. Y yo sé que aquí están mis estudiantes y puede ser cuña para mi propio, pues, soga para mi propio pescuezo, ¿verdad? Pues, yo pues no trato como les digo a ellos, la idea no es llevarnos a nadie entre las patas, pero sí, eso implicaría también revisar nuestro paradigma, cuál es la formación que queremos y hasta dónde queremos llevar a estos muchachos para que tengan una mejor formación. Entonces, es interesante y comparto la idea suya, don Giovanni, que los cursos de investigación están mal ubicados en la carrera. Nosotros empezamos a cobrarle a los estudiantes que no saben usar APA, que no saben citar, que no saben hacer la bibliografía, que no saben hacer una portada, que no saben desarrollar una investigación, pero ¿cuándo ven eso? Lo ven al final de la carrera. Y en secundaria, a pesar de que se trabaja por proyectos en algunas materias, igual eso no es lo fuerte de los docentes, ¿verdad? La parte investigativa no es la parte fuerte del docente, ¿verdad? Entonces ahí traen una debilidad. En otra universidad que yo trabajaba, nos daban un programa, un software donde uno podía escanear el trabajo de investigación y darse cuenta si el trabajo era, googleado, ¿verdad? Y si lo habían citado, o sea, si lo habían anotado sin haberlo citado. No sé si me entiende la idea, ¿verdad? Eso, don Cristian, yo lo he comentado varias veces, se lo he dicho a don Iliana también, que podría ser una herramienta para los docentes, que eso nos ayudaría a ir mejorando la calidad de los trabajos que hacen los estudiantes, pero sí es importante que hagamos ese replanteamiento, por lo menos los que estamos aquí, de que se le puede hacer todo un proceso introductorio a los estudiantes y empezar con los cursos de investigación, con un curso de técnicas y métodos de investigación que les sirva a lo largo de su licenciatura y su maestría para que ellos tengan los elementos necesarios para poder confeccionar por lo menos los trabajos que se hacen cortos de investigación durante los cursos, que tengan una buena fundamentación metodológica y teórica, ¿verdad? Eso sería más que todo. Muchas gracias más bien por la actividad, Cristian, y al compañero Giovanni. Gracias, Yo don quisiera Giovanni. comentar algo. Yo coincido con don Guillermo prácticamente, mucho. Y yo quisiera, es que, vamos a ver, cuando se hacen estudios como el estado de la educación, yo me pregunto, ¿será que quienes lo hacen alguna vez han estado en un aula de clases de primaria o secundaria? Ajá. ¿Será que alguna vez vieron a un niño desmayarse porque vino a la escuela sin desayunar? Si vivieron eso, ¿será que alguna vez dieron clases como profesor de historia o de matemáticas o de lo que quieran en secundaria y te asignan, bueno, ya yo no estoy en secundaria, pero ¿cuántos grupos le asignan a un profesor de secundaria? Y cada grupo tiene 35 estudiantes. ¿Cómo voy yo si tengo, póngase que tenga por poquito, 3 grupos en el curso de historia y cada grupo tenga 35 estudiantes? Tengo 100 estudiantes y quieren que yo de verdad, de manera consecuente, trabaje enseñándoles y poniéndoles a hacer investigación. Por favor, esas cosas hay que decirlas. Y yo no me voy a cansar de decirlas y pago el costo que haya que pagar. Hay que decirlas. ¿Por qué? Porque usted le puede exigir a los educadores. Y yo no defiendo vagabunderías, pero a los educadores costarricenses los defiendo, porque en general habrá uno que otro vago como en cualquier profesión. El porcentaje de vagos es mayor en la Asamblea Legislativa, vayan y critíquenlos a ellos, que en educación. Nuestros educadores son gente abnegada que trabaja duro. Hay excepciones, vagos, lo repito, sí, pero hay que decirlo, cómo el educador de secundaria va a implementar realmente el proceso de formación de capacidades para hacer investigación, de las cuales tendría realmente que estar muy cercano a la persona estudiante cuando lo está desarrollando, si trabaja en esas condiciones. Y muchos compas tienen que salir del cole a redondearse el salario en alguna universidad, como muchos de nosotros que lo hicimos cuando estábamos en secundaria y en primaria. ¿Por qué? Porque no alcanza, porque el costo de vida es altísimo
Y si además sos educador en colegio público, te tienen congelados los salarios, la vida es más cara, sube la gasolina, todo sube menos los salarios. Y si suben un poquito, no alcanza lo que subió. Es decir, la vida cotidiana del educador es bastante dura. Entonces, ojo, que quede claro, yo no estoy justificando ninguna vagabundería, no la estoy justificando, pero tenemos que hablar de esas condiciones del ejercicio de esta hermosa labor que se llama educación, y que yo a mis estudiantes de educación les digo, hay que tener vocación, hay que tener amorosidad por esta profesión, hay que ejercer la pedagogía de la ternura, así sea que nos cueste. Hay autores que podemos estudiar y hay experiencias pedagógicas abundantes en América Latina donde se hacen esas cosas. No se meta a educador si quiere ganar plata, porque la mala noticia que le tengo es que en esta es difícil que haga plata, ¿verdad? Esta requiere amor, requiere compromiso, pero también requeriría del Ministerio de Educación condiciones. No es posible que se esté recortando el presupuesto de la educación y de la cultura en esa asamblea legislativa. ¿Qué tienen en el corazón, para no decir en la cabeza, nuestros señores y señoras diputados? La educación no se toca. Métanle más plata a la educación y a la caja. Como decía aquel diputado, páguele a la caja. Páguele. Es verdad, páguele a la caja y no le quite plata ni a la cultura ni a la educación. Es decir, esas cosas, perdonen, jóvenes, pero tenemos que hablarlas, tenemos que conversarlas, porque estamos entre los mismos, estamos entre educadores. Sí, tenemos aquí comentarios también, vamos a leerlos. Muy atinado su comentario, dice Gabriela Martínez, sería bueno, vamos a ver, sería bueno que sacaran las materias de relleno de la universidad y generar estos como cursos prioritarios desde el inicio de las carreras, dice Dani Segura. En maestría hemos tenido la suerte de contar con un profesor excelente como lo es Lisandro, que nos ha dado maneras excelentes de estos temas, muy buen profesor. La universidad debe incluir también como parte de estos temas APA, como no sé si se puede dar una pincelada también, dice, excelente ese concepto, facilismo, pereza mental, dice Alejandra Cedeño. Jennifer Verónica, excelente presentación, muy enriquecedor para nuestro aprendizaje. Sebastián, correcto, los cursos están mal ubicados y los profesores deben de ser sometidos a cumplir con el programa y no se les permite la enseñanza de desarrollar un proyecto o tesis, APA, objetivos, hipótesis y demás. Alejandra Cedeño, Soto, 15 grupos se imparten, 3 lecciones por grupo para tener unas 48 lecciones, ¿verdad? Dice Yancy Castro, así es, además de desconocer temas muchos años sin estar en la universidad y estamos aquí para poder aprender y mejorar nuestro currículum, pero es muy difícil realizar estos trabajos sin tener las bases para realizar una investigación como debe ser. José Enrique dice, como profesor de ciencias, cuando pido una investigación al joven, ofrezco un ejemplo completo de lo que yo espero. No solo la estructura, sino un ejemplo completo. Algo que se pueda modelar, porque cada profesor tiene un modo preconcebido, a veces no muy claro, y es una extraña idea, pero a veces el investigador ocupa modelos concretos. Guadalupe, excelente charla con don Giovanni, podría programar una continuidad del tema, ya que es sumamente importante. Y Marlene Fernández dice, excelente charla, ojalá puedan darle seguimiento más adelante. Y teníamos una pregunta, pero esa la vamos a dejar para contestarla por escrito, ¿verdad? Por el tiempo. A una compañera, creo que está por acá. A Marcela Campos, ¿sí? Que dice que cuál es la diferencia entre el estado de la cuestión y la elaboración de un referente teórico conceptual. Porque ya nos hemos sobrepasado, más bien Giovanni encendió la hoguera, ¿verdad? Con el tema del estado de la educación. Incluso los invito de una vez aquí, el día sábado de hoy, 8 días, 16 de octubre a las 8:30 de la mañana, vamos a tener el webinar. El líder pedagógico directivo, don Guillermo, ¿verdad? Que hablaba del tema en centros educativos públicos de Costa Rica, situación actual y retos. El charlista es el máster en economía Dagoberto Murillo Delgado del Estado de la Educación.
que claro que nosotros le hemos traído, porque no crea que nosotros no nos ha generado también nuestras inquietudes con relación a estos temas y bueno, hay que escucharlos más de cerca, ¿verdad? Y hay que ver y leer sobre estos temas. Entonces yo los invito a todos los docentes que están por acá, ¿verdad? Que puedan leer el 8º informe de la educación y este de liderazgo educativo que se las trae y está sumamente interesante que también le pongamos atención. Recuerden, entonces, como decía Giovanni, muchas gracias, ¿verdad? Por esto. Y voy a recordar algo que usted nos dijo al inicio. Somos académicos, ¿verdad? Y como académicos, y no somos educadores técnicos, pues para eso nos hubiéramos formado en el INA, ¿verdad? Somos estudiantes universitarios. El camino que tome la educación ahora dependerá de nuestro trabajo como investigadores. Entonces, quiero terminar con esto. Muchas gracias y que pasen todos muy buenas tardes. Hasta luego. Yo quisiera agradecerles de verdad a todos y todas las personas presentes que me soportaron hasta esta hora. Decirles que estoy a la orden. Decirles que, bueno, yo coordino el programa de humanidades de la Universidad Técnica Nacional y nos sentimos muy orgullosos de que siendo una universidad pública que forma en carreras técnicas, tenemos un programa muy fuerte de humanidades. Es decir, para nosotros el perfil de la persona graduada tiene que ser, ojalá, el mejor profesional en su campo, pero tiene que ir con la formación y las sensibilidades que hagan de esta persona alguien que procure una Costa Rica donde quepamos todos y todas, sin discriminación. Le agradezco y felicito más bien a Cristian y a la UCA por hacer este tipo de actividades que nos ayudan mucho a fortalecer la formación profesional de los estudiantes y las estudiantes de la UCA, de las universidades, que son actividades extracurriculares necesarias para complementar lo que se ve en el aula. Así que de verdad los felicito a todos y todas que ustedes son quienes hacen universidad. Un gran abrazo y estoy para servirles. Muchas gracias.